arterial. En un próximo vídeo veremos el plano más profundo de la musculatura de la masticación. Como siempre, en primer lugar, vamos a marcar las líneas de corte a nivel de la piel. Retiraremos la misma y a continuación comenzaremos la explicación. En el caso de la disección de la cara, las líneas de corte, como veis, van a seguir la línea del borde inferior de la mandíbula prácticamente hasta la parte posterior del pabellón auricular, detrás del pabellón auricular y continuaremos hacia la zona de la línea media a nivel de la unión de los dos huesos parietales. Para poder retirar la piel hacia la línea media, procederemos también a hacer unas incisiones que rodeen, como veis, el orificio bucal, el orificio nasal y el orificio ocular. ¿De acuerdo? De esta manera procedemos a levantar la piel y a dejarla, como veis, sujeta a lo largo de una línea que sigue la línea media. Como prácticamente teníamos ya disecada la parte del cuello, solo con esta línea que hemos hecho siguiendo el borde de la mandíbula, prácticamente, como veis, podemos también retirar la piel de la región del cuello, de manera que tengamos una mejor visión a la hora de la explicación. Como veis, en este vídeo vamos a tener unos elementos nerviosos muy importantes, muy finos, y para una mejor visualización de los mismos hemos colocado unos pequeños papelitos de colores que nos faciliten su identificación. Esto nos va a permitir centrarnos o comenzar nuestra explicación precisamente con estos elementos nerviosos. La mayoría de ellos, que veis que tienen debajo un papelito de color verde, corresponderán a ramas del nervio facial, que va a ser el nervio que prácticamente en la totalidad de los músculos que vamos a describir se encargará de la inervación motora. Como veis, hay aquí un par de papelitos con el color rojo que nos indicarán que el nervio que tenemos por encima es distinto del facial y concretamente, fijaros, este nervio que veis aquí es el aurículo temporal, que como todos recordáis pertenece a la tercera rama del trigémino, al nervio mandibular. Es uno de los nervios sensitivos que, como veis, sigue más o menos el recorrido de este otro elemento que tenemos aquí, arterial y venoso ahí detrás, que es la arteria temporal superficial y la vena satélite. El nervio auriculotemporal, fijaros cómo va a confluir más o menos con esta arteria. Aquí vemos otra pequeña rama arterial procedente de la bifurcación de la arteria temporal superficial en una rama frontal, de la que falta la mayor parte, y la rama parietal, que es la que vemos de mayor calibre en esta disección. Como veis, los elementos correspondientes al nervio facial, con los papelitos verdes por debajo, se extienden a lo largo de toda la superficie de la cara y prácticamente todos ellos los vemos salir delante por el borde más anterior de este elemento que obviamente aquí luego explicaremos, hemos procedido a seccionar para ver el recorrido completo del nervio facial, pero este elemento que vemos aquí justo delante del orificio auditivo externo, que nos va a quedar justo a este nivel, aquí estaba el pabellón auditivo, y que corresponde a la glándula parótida, la más grande de nuestras glándulas salivares. Justo todas estas ramas motoras del nervio facial atraviesan la glándula parótida y las vemos aparecer, por tanto, por el borde anterior de la misma. Estas ramas, aquí vemos estas que serían ramas
temporales. Aquí vemos ramas que serían ramas cigomáticas, que se dirigen a la zona, como veis ahí, del arco cigomático. Estas de aquí, fijaros que se dirigen hacia la comisura de la boca, serían ramas bucales. Fijaros, como las tenemos por aquí, cómo salen del borde anterior, fijaros, de la parótida, ¿de acuerdo? Finalmente, aquí tenéis otra rama que continúa el borde inferior de la mandíbula y precisamente por ello se la denomina rama marginal de la mandíbula. También, como veis, rama del nervio facial. Como podéis observar, y aunque no corresponde al sistema musculoesquelético, del borde anterior de la glándula parótida vemos aparecer un elemento mucho más grueso de lo que serían las arterias habitualmente a este nivel, o muchísimo más, como veis, de los nervios, de las ramas del nervio facial, que corresponde al conducto parotídeo o conducto de Stenón, el conducto de excreción de la glándula parótida. Como os digo, estas ramas del facial serán las encargadas de la inervación de la mayor parte, por no decir la totalidad, de las estructuras que vamos a nombrar hoy. Algunos músculos, precisamente los más grandes, vais a ver que en las próximas disecciones, la dedicada a la cara profunda, estarán inervadas por ramas del nervio mandibular y corresponderá a la musculatura de la masticación. Pero hoy nos vamos a centrar en la musculatura inervada por este nervio facial y que corresponde a la musculatura más superficial de la cara. Algunos autores la denominan musculatura de la mímica e incluso musculatura platismática, porque son músculos habitualmente planos, delgados, que pueden estar alrededor de los orificios, como vamos a ver, de la cara, los ojos, la boca, la nariz, o pueden estar en otras zonas, pero extendiéndose para provocar la movilidad de la piel y por ello participar en la mímica. Ancho, como veis, corresponde al músculo orbicular de los ojos, o a veces en algunos libros de los párpados. También tiene parte de sus fibras por debajo, como veis, de los párpados, en este caso el párpado inferior, ¿de acuerdo? También estaría por la parte superior, tanto en la parte orbitaria como palpebral, y en este caso estaría también cubierto en parte por otro músculo bastante delgado, bastante vestigial, que sería el músculo frontal. Fijaros, aquí vemos cómo las fibras pues van hacia el cráneo, hacia la parte, recorriendo todo el frontal. Este músculo perderá las pocas fibras que vemos que tiene en la zona parietal, ahí quedará tan solo lo que se llama la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal, y posteriormente en la zona occipital vuelven a aparecer habitualmente pequeñas fibras musculares en lo que sería un músculo occipital, ya en la región del occipucio. ¿De acuerdo? Aquí vemos el músculo frontal. En la parte superior del globo ocular, del ojo, en la hendidura palpebral, observamos, ven, retirando los restos del frontal que veíamos antes, la parte superior del orbicular de los ojos, o también llamado orbicular de los párpados. Fijaros cómo si hacemos una ventanita en este orbicular aparece un músculo más profundo, forma triangular, que sería el denominado corrugador superciliar o corrugador de la ceja. Aquí lo tenemos. Y un poquito más medial, formando parte, según la mayoría de autores, del propio orbicular de los ojos, en esta parte superior y medial, aparecen unas fibras verticales, fijaros aquí, que corresponderían al músculo depresor superciliar o depresor de la ceja. ¿De acuerdo? La mayoría de autores, como os digo, las consideran parte del propio orbicular, pero
otros autores lo identifican y lo rotulan como un músculo independiente, ¿de acuerdo? Por tanto, el corrugador estaría por debajo del orbicular, que debería taparlo. Aquí le hemos hecho una ventana para que lo veáis, que prácticamente se habían quedado las fibras aquí arriba, y el orbicular con este depresor superciliar. Por acabar en esta zona, fijaros cómo en la línea media, aquí, vemos también un músculo, fijaros, que arranca prácticamente de la raíz de la nariz y se dirige también al espacio interciliar. Es el músculo denominado prócer, prócero según algunas castellanizaciones, prócer, que en la nómina o en la nomenclatura, mejor dicho, más clásica de nuestra escuela, también se le denominaba piramidal de la nariz, pero bueno, vosotros lo debéis conocer como prócer, ¿de acuerdo? Y que, como veis, estaría situado desde la raíz de la nariz hasta la zona interciliar, entre las cejas. Sobre el dorso de la nariz vamos a observar también un pequeño músculo que la verdad es que habitualmente, fijaros, pues es bastante atrófico. Aquí se puede diferenciar bien sobre el cartílago nasal como, pues bueno, hay una zona pues de color un poco más marrón que corresponde a la porción transversa del músculo nasal. Este músculo nasal tendría otra porción alar que rodearía el orificio de la nariz, pero que normalmente nunca conseguimos observar en las disecciones macroscópicas, pero sí esta porción transversa del músculo nasal, cubriendo, como veis, las paredes laterales del dorso de la nariz, a nivel de los cartílagos nasales, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, el músculo nasal, porción transversa, ¿de acuerdo? Si nos desplazamos ahora entre nariz y la hendidura palpebral y los ojos, nos queda ahí el denominado surco nasogeniano, por el cual vamos a observar los elementos vasculares principales, en este caso de la cara, como serán la vena facial, miradla por aquí, y la arteria facial. Fijar cómo la podemos distinguir muy bien porque, como veis, está repleta de un látex coloreado que nos facilita su identificación. Lo cierto es que luego el látex, fijaros, por aquí se pierde y cuesta identificarla porque, veis, aquí la hemos seccionado, entonces me permite moverla para que os sea sencillo localizarla. Es mucho más estrecha y ya se dirige hacia el surco nasogeniano, en donde, fijaros, pues prácticamente nos cuesta apreciarla. Ahí la tenéis, por ahí también, ¿la veis? Aquí, ¿vale? Es muy fina, muy delgada. Y en este tramo, acordaros que es lo que se considera la parte, porción o rama terminal de la arteria facial, que conocemos con el nombre de arteria angular. Y arteria angular que acabará anastomosándose con la arteria dorsal de la nariz, que es la considerada rama terminal de la arteria oftálmica. Y todo eso ocurre ya en la zona más medial de la hendidura palpebral, ¿de acuerdo? En ese inicio o parte más superior de ese surco nasogeniano. La vena, pues obviamente también se le denomina aquí en este nivel vena angular, pero bueno, la vena, veis, es más recta, está vacía y la arteria es mucho más tortuosa y en este caso está repleta de látex, pero aquí por motivos que no conocemos, pues el látex no ha podido penetrar más y por ello nos dificulta su observación. Los vasos, por tanto, faciales, arteria y la vena, ¿de acuerdo?